Bendito sea nuestro Señor. Gracias, hermanos, hermanas, por poder estar con nosotros una vez más en este su programa. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avanza y Global y realmente para nosotros es de muchísima bendición compartir con ustedes la palabra que el Señor nos está entregando. Nuestra congregación está ubicada en la 12656 de la Gold Road y allí pues queremos invitarte de manera muy cordial para que nos visites en cualquiera de nuestros servicios. Si quieres conocer de nosotros, puedes entrar en nuestra página web en el www.globaladvancedchurch.org. O si quieres seguirme más de cerca, puedes también entrar en mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Y bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie. Esta va a ser una serie corta que espero que sea de muchísima bendición para ustedes. Vamos a estar hablando acerca del poder de la resurrección. Y en estos 3 primeros programas tengo un invitado muy especial, que es mi esposo, el doctor Luis Gómez. Y bueno, bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias. Sí, qué gusto poder compartir y un día muy especial donde este tema o esta serie que queremos empezar va a ser de gran bendición porque otro de los invitados que vas a tener, yo sé que tiene una experiencia impresionante con este tema del poder de la resurrección o cómo poder establecer un ambiente alrededor nuestro que manifieste la gloria de Dios. Amén. Y esto yo creo que va a ser un buen tema y qué gusto que podamos compartir en este tiempo con ustedes. Como siempre te digo, es un honor para mí poder compartir contigo sabiendo que este es un tiempo maravilloso. Amén. Y como tú decías, así es, vamos a estar hablando sobre el poder de la resurrección como parte de la herencia que el Señor nos ha entregado. Y queremos en estos 3 programas, Luis, quiero decirlo para nuestra audiencia, vamos a estar estableciendo un fundamento bíblico porque normalmente, y esto quisiera decirlo con anticipación, normalmente muchísima gente quiere utilizar su experiencia y luego entonces a partir de la experiencia normatizar la palabra, y es al contrario. Primero tomamos los principios bíblicos, revisamos la palabra con respecto a entonces nosotros hablamos de las experiencias o de los testimonios y vemos cómo esto se apega a lo que dice la palabra de Dios. Así es que quiero decirles que en estos 3 primeros programas de esta serie, el poder de la resurrección como parte de nuestra herencia para cambiar el entorno en el que vivimos, vamos a estar trabajando el fundamento bíblico y luego voy a tener una invitada muy especial que tuvo una experiencia de morir físicamente, haber sido declarada muerta físicamente y la experiencia que tuvo yendo a la presencia. Vamos a empezar entonces en este momento, vamos a empezar con nuestro tema de hoy y hay varios pasajes, pero me gustaría que empezáramos con Juan 11, 25 y 26, porque es una de las declaraciones de Cristo, vamos a decir, bien poderosas, Luis. De hecho, Jesús como personaje histórico, no estoy hablando en este momento como Jesús el Hijo de Dios, sino como el personaje histórico que caminó en la tierra, de lo cual hay un récord de él como un personaje históricamente hablando. Y el único que se atrevió a decir esto, ningún otro lo ha hecho, es: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26 de ese pasaje dice: y todo aquel que vive y cree en mí eternamente. Este pasaje es sumamente poderoso porque desde aquí el Señor empieza a establecer no solamente una esperanza, pero el Señor empieza a hablar acerca de un estilo de vida, de lo que es la eternidad en Él. Y me gustaría que pudiéramos también hablar un poquito acerca de Hechos 10:38, que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Vamos a empezar a tratar entonces esto para las personas que llevan los temas, que son muchísimos, gracias a Dios por eso, podemos
empezar con estos dos pasajes. Y vamos a hablar un poquito entonces acerca de lo que es el poder de la resurrección y cómo este poder nos coloca en el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, cómo nos posiciona en nuestro llamado. Amén. El primer verso dice una de las del parte de la naturaleza de Jesucristo. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y es clave porque Jesús es la vida. Amén. Cuando entendemos esto, esto nos da una de las cosas más interesantes, porque el primer enemigo que menciona la palabra es la muerte. Amén. Allá en Génesis dice que no comas de esto porque vas a morir. No dice que estaba un diablo, dice que estaba la muerte. Basado en desobedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros encontramos que Jesús dice, yo soy la vida, y sabemos que ya en el Edén hablaba de un árbol de la vida, nos está diciendo, aquí está un camino para entender que esta es la forma de vivir lo que el Señor estaba estableciendo desde un principio, tenía que ser la norma, que nosotros cada día comiésemos del árbol de la vida. Por muchas partes vemos en la Biblia y entendemos al final en el Apocalipsis que el árbol de la vida es el mismo Cristo. Nosotros tenemos que comer de Cristo todos los días. Amén. Por eso que allá en Corintios el apóstol dice que hay que comer la carne de Cristo. Por eso que Jesús dijo, tienes que comer mi carne, algo que creó mucha polémica. Pero esto es comer toda la implicación que es Jesucristo en nosotros. Cuando nosotros vemos esto y él le dice, esta declaración se la dice él a Marta y a María en dos diferentes momentos. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta declaración es poderosísima, porque dice que estamos pasando de una condición de muerte a una condición de vida, con el solo hecho de establecer nuestra creencia en Dios. Mucha gente entiende la gracia desde la perspectiva, puedo hacer lo que quiera. La gracia es recibo de Dios lo que yo no merecía. Recibo de Dios una unción tal, una impartición tal en mi vida, que aunque yo no la merezco, eso me está estableciendo, pasando de un nivel de muerte a un nivel de vida. Me está pasando a un nivel donde yo vivía para producir muerte, a un nivel donde yo vivo ahora para producir vida. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Corintios lo establece como dos órdenes, cuando habla acerca del orden del primer Adán y del orden del segundo Adán. Y me gusta que empezaste justamente haciendo referencia a Génesis capítulo 1 con respecto a, Génesis capítulo 2, cuando habla acerca de estos dos árboles, ¿verdad? Establecidos en el jardín del Edén y de los cuales el Señor establece específicamente con respecto a uno de ellos, que es el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Dice, no comas porque vas a morir. Y ahí es donde se introduce por primera vez el primer enemigo, o el enemigo, vamos a decir, que luego encontramos en Apocalipsis, va a ser el postrer enemigo que va a ser derrotado. Pero encontramos también, como bien mencionabas tú, el hecho de que está el árbol de la vida, que sabemos que se refiere a Cristo, y cómo nosotros, el hecho de poder degustar de la palabra que es Cristo mismo, no es una serie de normativas, ni tampoco es letra muerta, sino es la persona de Jesucristo. Cuando nosotros podemos entenderlo, cuando nosotros podemos recibir esto por revelación, una impartición directa del cielo, la vida de Dios es impartida a nuestra vida. Amén. Y fíjate que esto me lleva a darles una declaración específica. Este es un tiempo donde se está soltando sobre el cuerpo de Cristo muchos principios. Y mucha gente tiene la tentación de vivir por principios. Y eso no está mal. En ningún momento está mal. Pero el vivir por principios no puede ir por encima de vivir en la presencia. Amén. Porque por supuesto la presencia nunca va a ir en contra de los principios. Pero mucha gente puede vivir los principios porque desde su naturaleza humana dice, yo puedo hacer esto. Y nosotros no podemos vivir los principios de la gracia de Dios, sino bajo la presencia de Dios, bajo la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Quizás el principio más claro para que quede bien establecido es que no podemos vivir el principio desde la perspectiva de la letra muerta. Es exactamente la aplicación, porque el principio en sí mismo sabemos que tiene que ver con Cristo, con el fundamento, porque el principio es el fundamento y el fundamento es una persona. Entonces, estoy tratando de aclarar un poquito para que no quede eso como extraño. Es el principio desde la perspectiva de la letra muerta que originaría es un legalismo. Exactamente, entonces eso es lo que quiero establecer y de ahí nosotros vamos a poder caminar. Entonces, en lo que dice el verso
el segundo verso que tú leíste. En Hechos capítulo 10, verso 38, se nos dice que Jesús, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Y me gusta que el verso establece una claridad. No estableció a Jesucristo, él ungió a Jesús de Nazaret. ¿Por qué hace esa diferencia? Yo quiero explicar esto. Cuando Jesús hace los milagros, no los hace como Dios, él los hace como hombre. Así es. Esa característica es clave. ¿Por qué? Porque él estaba dándonos ejemplo a nosotros cómo operar en esta tierra. Bien se ha dicho que es como hombre revestido del poder del Espíritu. Entonces, sí, y va justamente a eso. Entonces, dice, Jesús de Nazaret empieza su ministerio con la declaración de Isaías 61. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Jehová para. Y entonces ese empieza para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para los que están en la cárcel, liberarlos. Empieza a hacer una declaración tremenda. Entonces, Dios está diciendo que en su humanidad Jesús recibe una unción poderosa, que en la cual Él puede actuar en poder todo el tiempo, porque esa unción está reposando sobre Él. La vida de Dios está reposando sobre Él. Y nos está diciendo ahora una característica. Dice, tú puedes vivir bajo el poder de la resurrección cuando esa unción viene sobre ti y el poder de la resurrección empieza a actuar en todas partes. Y por eso me gusta, como dice allí, dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La característica de que nosotros nos movemos en el poder de la resurrección es que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros de una forma tal que nosotros podemos caminar mostrando las obras de Dios y sanando a los oprimidos del diablo. Y el hecho de que es por el poder del Espíritu Santo, como bien lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que el mismo poder que resucita a Cristo y lo sienta a la diestra del Padre en las alturas, es el mismo poder que actúa en nosotros. Ahora fíjate esto, cuando hablamos acerca de que es por el poder de la resurrección que nosotros caminamos en nuestro llamado, me gustaría hacer referencia a Hechos capítulo 2, verso 36, cuando el apóstol ya en este momento dando esta gran enseñanza delante de tanta gente, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esto es importante porque está diciendo, lo ha establecido por encima de todo, le ha dado un nombre que sobre todo nombre, le ha investido de autoridad, de poder y de majestad, y utiliza el nombre Cristo, que es el ungido. O sea, al que crucificaron, y utiliza Jesús, al hombre, al personaje histórico, a este que ustedes crucificaron, es el mismo que por el poder de la resurrección que se suelta por el Espíritu Santo, el mismo Jesús entonces ahora es colocado, investido con un nombre que sobre todo nombre, y recibe entonces el privilegio de ser llamado Hijo de Dios, pero que está sentado a la diestra del Padre gobernando desde allí. Si recibe un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, de acuerdo a lo que dice Filipenses. Lo interesante de este verso, en Hechos 2:36, es que dice que Jesús, no dice Jesucristo, sino Jesús nuevamente, a ese Jesús lo crucificaste y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Se está diciendo, ahora lo pasó a su nivel y a su llamado. Jesús siempre fue llamado a ser el Señor y el Cristo. Así es. Entonces, ¿cómo Él viene y es colocado o ubicado con el poder de la resurrección? Y la segunda persona siempre es Dios. Simplemente que por una decisión Jesús decide despojarse de toda su divinidad. Él se despoja de su divinidad y actúa como un hombre. Aunque Él era Dios, Él actúa como hombre. Y por eso es necesario que el Espíritu Santo venga sobre Él y Él opera siempre en fe. Y esto es importante establecerlo con claridad porque de lo contrario, nosotros
entonces estableceríamos una enseñanza que no es bíblica cuando decimos Jesús lo pudo hacer porque era Dios. Y entonces colocar ese nivel de vida o ese estilo de vida apartado, santificado, ese estilo de vida de poder, de autoridad, porque decimos es que era Dios, por eso pudo caminar así, pero como yo soy un simple mortal, no lo puedo hacer. Sin embargo, el principio que dabas al comienzo, el hecho de que Jesús como hombre hace los milagros, Jesús como hombre camina en la tierra y no fue en ningún momento practicante del pecado, lo hizo como hombre, pero con la investidura del Espíritu Santo para establecer un modelo de vida al creyente, que de la misma manera nosotros en nuestra humanidad, revestida del poder de Dios, revestida del poder del Espíritu Santo, podemos caminar en santidad, podemos caminar en justicia y podemos caminar lo mismo que se aplica aquí, haciendo bienes y sanando a la gente. Entonces, qué tremendo es esto. Cuando el poder de la resurrección es lo que te va a ti a colocar en tu propósito, en tu llamado. Y es por eso este es un tiempo maravilloso, porque los principios que nos están dando, si los revestimos con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, va a haber un cambio total. Y la atmósfera en donde empezamos a operar empieza a recibir una transformación. Porque yo a mí me gusta ver esto, cuando Dios habló, las cosas se hicieron, se crearon. Dios nos ha dado un poder semejante, dice que nosotros tenemos en nuestra lengua el poder de la vida y tenemos el poder para traer o la vida de Dios o traer la muerte o el enemigo entre en operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que tener un lenguaje basado en lo que Dios está diciendo para que el ambiente sea transformado a la gloria de Dios, a lo que Dios está colocando. Y ese ambiente venga a ser. Por eso, cuando somos revestidos del poder de la resurrección a través del Espíritu Santo, nuestro entorno empieza a ser cambiado y transformado porque nuestro hablar empieza a ser cambiado. Así es. Ahora fíjate, Hechos 2:37 al 39, pues, siguiendo en el mismo discurso del apóstol, establece algunas cosas bien importantes, porque me gustaría que habláramos acerca de cómo es que ese poder de la resurrección que actúa en Cristo está disponible para el creyente hoy. Y permíteme leerlo, dice Hechos 2:37 al 39, para los que están siguiendo, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, verso 38 es clave: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el verso 38 lo vamos a desglosar un poquito, permíteme seguir con el 39, porque para vosotros, o sea, para cada uno de nosotros, es la promesa, refiriéndose al regalo del Espíritu Santo, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Es decir, aquí está diciendo, hay un regalo, hay un don, hay un ministerio que está disponible para cada uno de ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para los que el Señor llame. Hay un ministerio, hay un poder que está establecido. Y me gusta, y vámonos a ir a ver un momentico el verso 38, porque dice, ¿cómo vamos a recibirlo? Primero, arrepintiéndonos, luego bautizándonos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, estas son cosas que no podemos pasar por alto, que no las podemos saltar, no importa la iglesia donde estemos y no importa el mensaje que nos estén dando. Si no pasamos por este filtro, arrepentimiento, ¿verdad? Bautismo para perdón de pecados, y luego dice, entonces vamos a recibir el don del Espíritu Santo, y vamos a traducir en este momento ese regalo del Espíritu Santo como el poder de Dios, como lo dice Pablo en Efesios, que se suelta del cielo para darnos una herencia. Amén. Entonces estamos viendo en esto, lo primero, arrepentimiento. Arrepentimiento habla de un cambio en nuestra forma de pensar. Amén. Mucha gente piensa que arrepentimiento es sentirse mal porque usted hizo algo. Triste. Y eso es parte, pero eso no es todo. Así es. Arrepentimiento tiene que llevar como resultado un cambio en nuestra forma de pensar. Entonces, arrepentimiento tiene que ver con acción. Amén. Tiene que ver, me siento mal, algo me dice, esto que hiciste está malo,
pero yo decido vivir diferente. Ujú. He conocido mucha gente que dice, no, sí, yo estoy arrepentido de lo que hice, pero sus acciones denotan que él sigue haciendo exactamente lo mismo. O sea, que simplemente le produce tristeza en el corazón y el diablo la utiliza para que se sienta culpable, pero no para hacer un cambio en su vida. Entonces, muchas veces nosotros estamos viviendo bajo culpabilidad, pero no bajo arrepentimiento, o sea, una transformación en nosotros que nos lleva a que la bendición de Dios venga. Porque es como decías al principio, ¿por qué tiene que ver con los pensamientos? Ajá. Y me gusta porque en estos días tú estabas enseñando en nuestra congregación acerca de que lo que nos hace enemigo de Dios es que estábamos en nuestra mente, en nuestra mente había una actitud, había un sistema de pensamiento que era lo que nos hacía enemigos de Dios. Cuando el apóstol Pablo en el libro de Romanos está hablando acerca de que tenemos que renovarnos es allí, y luego establece con muchísima claridad en el libro de Corintios que es en la mente donde se establece la guerra más fuerte, la guerra espiritual más fuerte. Esta es la razón por la cual el arrepentimiento tiene que ver con mi manera de pensar, que luego se traduce en una manera de vivir. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, el arrepentimiento es cambiar el paradigma de pensamiento para que entonces mi manera de vivir sea transformada. Sí, en Proverbios, y perdí la cita en este momento, creo que es 23:7, nos dice, como piensas en tu corazón, así, como piensa en su corazón, así es él. Y este verso es clave, porque mucha gente está pensando en su sistema de pensamiento, se ve en una forma inadecuada, por lo cual nosotros no estamos, o esa persona no está logrando todo el potencial de Dios porque está pensando de acuerdo a lo que le han impuesto el sistema, la sociedad, la cultura donde vive. Y por eso que Dios no es un Dios de que tiene una cultura en el mundo. No tiene que ver con una cultura, no tiene que ver con específicamente a un grupo social o un grupo cultural. O un grupo étnico. O un grupo étnico, no, Dios está por encima de todo esto, porque Dios quiere que nosotros seamos renovados totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que se establece en lo que Dios está diciendo, lo que Dios está estableciendo. Y esto es lo que va a hacer el cambio radical en la persona. Va a permitir entonces que el poder de Dios, que la dimensión de poder pueda venir sobre ella. Amén. Cuando Jesús dijo esto, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Él está diciendo, hay una investidura ahora sobre mí. Yo he logrado cierto nivel en mi cambio de forma de pensar. Así es. Donde yo me estoy viviendo como Dios quiere que yo me vea, que ahora el Espíritu Santo puede venir sobre mí. Fíjate que esto tiene que ver mucho con cambiar la perspectiva, cómo yo hago las cosas. Mucha gente hace las cosas, por ejemplo, hace un ayuno pensando que está complaciendo a Dios. El ayuno no es porque yo quiero complacer a Dios, el ayuno es porque yo necesito ponerme en acuerdo con Dios en cómo yo soy. Tiene que ver con una disciplina, porque es que todo radica. El arrepentimiento es el paso inicial donde nosotros entendemos, hay una manera de pensar que se hizo un mapa, que es la forma de caminar en mi vida. Pero luego del arrepentimiento, cuando hablamos del proceso de santificación, es un proceso, vamos a decirlo en unas palabras que podamos entender todos, tiene que ver con un proceso de disciplina constante. Exactamente. Entonces, es disciplinar mis actitudes, es disciplinar mis pensamientos, es disciplinar hábitos incluso compulsivos que nosotros tenemos y cosas como que parecieran que son tan parte de mí que simplemente tienen que cambiarse porque ya el Señor me perdonó de mis pecados. Pero lo otro viene entonces, la nueva forma de vivir tiene que ser cambiando los antiguos parámetros de vida con nuevos patrones de vida que por supuesto van a estar fundamentados en los principios de Dios o van a estar fundamentados en la vida de Dios, que es la parte importante. Quisiera que viéramos un momentico, Luis, porque estamos ya cerca de terminar. Fíjate que aquí en el pasaje que acabamos de leer de Hechos, establece claramente en el verso 38, habla de Jesús de Nazaret. Y me gusta porque el hecho de que, primero, la referencia a Jesús como hombre, su nombre que recibe como hombre, como personaje histórico, me gusta usar esa frase, pero también Nazaret como un lugar de nacimiento en la tierra. Exactamente. Entonces, esto nos habla a nosotros del hecho de que Jesús
en su parte humana pudo, veamos nuevamente el verso para que, fíjate, dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, me fui al otro verso. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret. Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ajá. Fíjate esto, el hecho de que Jesús como persona recibe esa investidura. Y por eso es que pasa de ser Jesús de Nazaret y se convierte en Jesucristo, el Mesías, el que había de venir. Y se cumple la profecía dada en Isaías cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a través del profeta y dice, va a concebir la Virgen y llamará su nombre Emmanuel. Dios fuerte, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, y empieza a profetizar con respecto a cómo sería el reinado del Señor, cómo sería, cómo no tendría fin, pero habría un crecimiento constante. Y me gustaría enfatizar el hecho, porque de verdad que estamos cerca de terminar, el hecho de que muchos cristianos piensan que a raíz de las situaciones que hay, tanto pecado, tanta perversión, tantos problemas en el mundo, mucha gente piensa que pareciera que el reino de los cielos está perdiendo. Y es al contrario, el reino de los cielos está creciendo y está siendo establecido por encima de lo que sea, a pesar de lo que estamos viendo. Sí, a pesar de que, y me gusta decir esto, yo creo que nuestro Dios está, yo no creo, nuestro Dios está en control. Amén. Y por muchos años la Biblia fue quemada. En España, en el tiempo en que se descubre América, la Inquisición estaba quemando Biblias, porque había un mover que estaba tratando de traer la Biblia a todo el mundo. La primera Biblia traducida en español, por ejemplo, originalmente quedan menos de 2 copias, o 2 copias solamente, y parte de una tercera, simplemente porque la Inquisición romana, todas esas Biblias, la Inquisición española, todas esas Biblias las quemaba. Y a los que tradujeron la Biblia los persiguió para matarlos. Pero todavía hoy tenemos la Biblia. Así y la tenemos es. en español. Todavía hoy tenemos un cristianismo creciente. Países como China, países como India, los países musulmanes, el cristianismo está creciendo. Jesús se apareciéndosele a la gente, recibiendo visitas angelicales, donde mucha gente no ha podido recibir. Dios mismo se está encargando de que el evangelio sea predicado. Amén. Porque y su reino no tendrá fin. Su reino no tiene fin. Eso es lo que dice la Biblia. Estamos cerca de terminar, Luis. Disculpa que te interrumpa. Dice, quiero terminar con esa frase. Y su reino no tendrá fin. Y quisiera invitar a la gente, a nuestra audiencia, que nos pues pueda ver en el próximo programa. Voy a estar nuevamente con mi esposo, el pastor Luis Gómez. Se nos va siempre el tiempo bastante rápido, así es que gracias por estar con nosotros en este día, gracias por la bendición de compartir con ustedes. Creo que el programa o que esta serie va a ser sumamente interesante. Te vuelvo a dar el título, El poder de la resurrección como parte de nuestra herencia para cambiar nuestro contexto. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti. Te espero en mi próximo programa. Que el Señor te bendiga.